Roma, madrugada del 5 de agosto. Pleno verano. La ciudad duerme con las ventanas abiertas por el calor. Y sin embargo, cuando amanece, una de las 7 colinas de Roma está cubierta de nieve. Solo esa colina. Solo ese pedazo de tierra, con la forma exacta de una iglesia dibujada en el suelo blanco. Hoy, 5 de agosto, la iglesia celebra a Nuestra Señora de las Nieves. Y te voy a contar 3 cosas: la historia completa de esa nevada, qué es lo que la iglesia celebra de verdad en este día, y por qué esta basílica es el templo mariano más importante del mundo. Al final rezaremos juntos. Quédate hasta entonces. Y suscríbete al canal, porque cada día publicamos el santo del día y una oración. Empecemos por la historia, tal como la cuenta la tradición. Estamos a mediados del siglo IV, en tiempos del Papa Liberio. En Roma vivía un matrimonio de patricios, gente de la nobleza, con mucho dinero. El esposo se llamaba Juan. Y tenían un dolor que el dinero no arreglaba, no habían podido tener hijos. Así que decidieron algo hermoso. Si no iban a tener herederos, entonces su fortuna sería para la Madre de Dios. Y le pidieron a la Virgen, en oración, que les indicara de qué manera quería que gastaran esa herencia. Cuenta la tradición que la Virgen se les apareció en sueños, aquella noche del 4 al 5 de agosto. Y que le habló también, esa misma noche, al Papa Liberio. El mensaje fue el mismo para los 3, quería un templo, y el lugar exacto quedaría señalado por una nevada. En agosto. En Roma. Donde nunca nieva. Al amanecer, dice el relato, la cima del monte Esquilino apareció cubierta de nieve, y la nieve marcaba el perímetro de una iglesia. El Papa fue en procesión hasta ahí, con el pueblo detrás, y trazó los cimientos siguiendo la marca blanca. Por eso a este templo se le llamó durante siglos la Basílica Liberiana, por el Papa Liberio, y a la Virgen se le dio el título de Nuestra Señora de las Nieves. Ahora déjame ser honesto contigo, porque en este canal preferimos la verdad completa antes que una historia bonita a medias. Ese relato de la nevada aparece documentado varios siglos después de los hechos. La Iglesia nunca lo ha propuesto como un dogma ni te pide que creas en él. Es lo que llamamos una tradición piadosa, una historia que el pueblo cristiano guardó con cariño y que expresa una verdad más grande, aunque no podamos comprobar cada detalle. ¿Y qué es entonces lo que la Iglesia celebra oficialmente hoy? Algo todavía más importante, la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Y aquí viene lo segundo que casi nadie sabe. En el año 431 se reunió el Concilio de Efeso. Y para entender lo que se jugaba ahí, tengo que contarte de dónde venía el problema. Un obispo importante de Constantinopla, llamado Nestorio, empezó a predicar que no se debía llamar a María Madre de Dios, sino solamente Madre de Cristo, o Madre del Hombre Jesús. Su razonamiento parecía razonable. Decía que una criatura no puede ser madre de la divinidad, que Dios existe desde siempre y nadie lo engendra. Pero el pueblo cristiano sintió que ahí había algo que no cuadraba. Porque si María es madre solamente del hombre Jesús, y no del Hijo de Dios, entonces en Cristo habría como 2 personas separadas, un hombre por un lado y Dios por el otro. Y si es así, entonces el que murió en la cruz fue solamente un hombre. Y entonces la cruz ya no nos salva. ¿Ves lo que estaba en juego? No era un pleito sobre honores para la Virgen. Era una pregunta sobre quién es Jesucristo. El concilio respondió que en Cristo hay una sola persona, y esa persona es el Hijo de Dios. Y como una madre no es madre de una naturaleza, sino de una persona, entonces María es verdaderamente Theotokos, la que engendró a Dios. La Madre de Dios. Cuentan las crónicas de aquel día que el pueblo esperó afuera durante horas mientras los obispos deliberaban. Y cuando por fin salieron con la decisión, la ciudad de Efeso estalló. La gente acompañó a los obispos hasta sus casas. Con antorchas encendidas, gritando por las calles el título de la Virgen. Fíjate qué cosa tan hermosa, el pueblo sencillo defendiendo a la Madre de Dios, con antorchas, de noche. Y poco después de aquel concilio, el Papa Sixto III levantó en Roma esta basílica, precisamente para proclamar en piedra y en oro lo que el concilio había proclamado en palabras, que María es la Madre de Dios. Por eso Santa María la Mayor es la iglesia dedicada a la Virgen más antigua de Occidente. No es una iglesia mariana más.
Es la primera. Es la madre de todas las iglesias marianas del mundo. Y es una de las 4 basílicas mayores de Roma. Dentro se conservan sus mosaicos del siglo V, que llevan 1500 años ahí, contando la historia de la salvación. Se venera también la reliquia de la Sagrada Cuna, unas maderas que la tradición identifica con el pesebre de Belén. Y se guarda un icono antiquísimo de la Virgen conocido como Salus Populi Romani, salvación del pueblo romano, ante el cual los papas han ido a rezar por Roma durante siglos, en las pestes, en las guerras. Déjame detenerme un momento en ese icono, porque tiene una historia impresionante. Se le llama Salus Populi Romani, y es una de las imágenes marianas más veneradas del mundo. Es una tabla antiquísima donde la Virgen sostiene al niño y mira de frente, con una serenidad que atraviesa los siglos. La tradición más antigua llegó a atribuir la primera imagen al propio evangelista San Lucas, aunque los estudios de la tabla que hoy se conserva la sitúan en siglos posteriores. Lo que sí está documentado es lo que ese icono significó para Roma. Cuando la peste asolaba la ciudad, lo sacaban en procesión por las calles. Cuando había guerra, ahí iba el Papa a rezar. Durante siglos, en los momentos más oscuros de esa ciudad, el pueblo romano subió esa colina a ponerse delante de esa imagen. Por eso el título, Salvación del pueblo romano. Y hay otra cosa que hace única a esta basílica. Es la única de las 4 basílicas mayores de Roma que conservó su estructura original, con sus columnas y sus mosaicos del siglo V casi intactos. Cuando tú entras ahí y levantas la vista, estás viendo exactamente lo que veía un cristiano hace 1500 años. En Roma, donde todo se reconstruyó 100 veces, eso es casi un milagro aparte. Ahí también, por la reliquia de la Sagrada Cuna, se conserva desde hace siglos una tradición preciosa, la misa de medianoche de Navidad, celebrada junto al pesebre. Hay una costumbre preciosa que se conserva hasta hoy. Cada 5 de agosto, durante la celebración, dejan caer desde lo alto de la cúpula una lluvia de pétalos blancos de rosa sobre la gente. Los pétalos bajan girando despacio, como copos. Es la nieve de agosto, recordada cada año. ¿Y ahora, qué significa esto para nosotros? Piensa en lo que pidió aquel matrimonio. No pidieron un hijo. Pidieron saber qué hacer con lo que tenían. Y la respuesta de la Virgen no fue un discurso, fue una señal concreta, en un lugar concreto, en una fecha concreta. A veces nosotros le pedimos a Dios señales enormes y esperamos truenos. Y la señal llega como llegó aquella, callada, en la madrugada, en el único lugar donde nadie la esperaba. Nuestra Señora de las Nieves tiene devoción en varios pueblos de México y de toda América, donde es patrona de comunidades enteras que celebran su fiesta hoy. Si en tu pueblo la festejan, escríbelo en los comentarios, dime de dónde nos ves, porque me encanta leerlos. A la Virgen de las Nieves se le pide de manera especial por la casa. Por el techo. Por la familia que vive bajo ese techo. Porque de eso se trató todo desde el principio, de un matrimonio que quiso construir una casa para Dios, y de una madre que les dijo exactamente dónde. Vamos a rezar. Primero una oración para pedir su intercesión, y luego cerramos con la salve, que sí es una de las oraciones marianas más antiguas de la Iglesia. Rézalas conmigo, despacio. Nuestra Señora de las Nieves, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Tú qué? Señalaste con nieve el lugar de tu casa. Señálame a mí el camino en medio del calor de mis días. Cubre con tu manto blanco esta casa y a los que viven en ella. Refresca lo que en mí está ardiendo, el enojo, la prisa, el rencor que no suelto. Y enséñame, como a aquel matrimonio, a poner en tus manos lo poco o lo mucho que tengo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Mañana, 6 de agosto, celebramos la transfiguración del Señor, el día en que 3 apóstoles vieron el rostro de Jesús convertido en luz. Y te voy a contar qué pasó realmente en aquella montaña.
El Santo Rosario completo lo rezamos juntos cada sábado. Que Dios te bendiga, y que la Virgen de las Nieves cubra tu casa.